Tengan muy buen día, amigos de Bea Canal. Bienvenidos a este segmento Gotitas de Miel. En el caso de la transmisión de quienes nos ven por la mañana, muchas gracias por mudarse el día de hoy a un horario del cual no estamos acostumbrados, pero muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestras transmisiones. Y bien, damos inicio a nuestro hermoso estudio de la Carta a los Hebreos. Y como ustedes recordarán, la semana pasada empezamos haciendo un drash que hizo, por supuesto, el autor de la Carta a los Hebreos. ¿Qué es un drash? Un drash es armar una estructura para poder entender algún verso tomando dos versos de dos pasajes que incluso no tienen nada que ver, armándolos y tomando de sí esta sabiduría para establecer una verdad. Es así como vemos que en el capítulo 2 de la Carta a los Hebreos, en el verso 12, se hace referencia al Salmo 22, pero inmediatamente después, en el verso 13, se habla acerca del texto de Isaías 8, 16 y 17. Así que si usted me hace el favor, véngase conmigo precisamente a este hermoso texto de Isaías. La semana pasada estuvimos hablando de él y pues lo que encontramos ahí verdaderamente es asombroso. Como el profeta Isaías desde ese entonces anunciaba la venida del Hijo de Dios, la venida de Jesucristo a esta tierra. Pero más allá de la venida de Dios mismo a esta tierra, ¿cómo nos hacía ver y nos hablaba acerca, por supuesto, de la resurrección? Bienvenido Fernando Fagiani, Elvira Garrido, un abrazo para ti hasta América del Sur. Gracias por estar con nosotros. Te extrañamos anoche. Y bien, pues le decía que vamos a leer entonces el texto en donde nos quedamos la semana pasada y precisamente hicimos nuestra explicación de una manera gráfica acerca de este. Y bien, estamos en Isaías 8, versos 16 y 17 y me permito leérselo. En mi caso le leeré Reina Valera, pero por favor usted lea la versión que más le guste. Y dice así: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y luego, verso 18, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Entonces vemos que Dios mismo, el Padre, el Abba, y usted y yo sabemos a qué nos referimos. Hicimos este estudio basados precisamente en la carta a los Hebreos en el capítulo 6, cuando hablamos que el Abba es la fuente de todas las cosas, de donde todas las cosas fueron formadas. Y por supuesto, es la misma constitución, la Torá misma, es el juicio, es la sabiduría de Dios, es esa fuente de donde absolutamente todo fue creado. Así que Dios mismo, el Abba, habla a Isaías y le dice: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Discípulos sabemos que son aquellos que han sido apartados y han sido instruidos en la palabra. Pero vea usted, es importante entender el contexto y que vea usted además que la palabra nunca se contradice, siempre es exactamente la misma. Véngase por favor al texto precisamente de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4. Y aunque lo hemos leído muchas veces, recuérdese usted que este es el fundamento y es precisamente el primer mandato. Y dice de la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y esta es la oración que los judíos dicen todos los días al levantarse y al acostarse. Y además, cuando un bebé nace, es lo primero que el bebé oye al venir al mundo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es muy importante. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y vea usted, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales, como totafod, entre tus ojos, y las escribirás entre los postes de la casa y de tus puertas. Y vemos que esto es, por supuesto, una
una postal alegórica, esto es una postal pedagógica que Dios utiliza para explicarnos la importancia de sus palabras, es decir, de su enseñanza o de su instrucción, lo que se conoce en el español como ley, pero de lo cual ya hemos platicado, que no en el sentido punitivo de la idiosincrasia y del entendimiento romano, sino más bien, por supuesto, desde el amor de Dios. Así que es importante ver que es precisamente lo mismo que Dios y que Isaías registra de la boca de Dios en este capítulo 8. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y vea usted que entonces Isaías contesta: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Y entendemos que Dios esconde su rostro de su pueblo a causa del pecado, de la transgresión, a causa de la idolatría. Pero Isaías dice, esperaré pues a Jehová. Y esto nos está explicando que Jehová habría de venir. Efectivamente, como lo hizo, tomando forma de siervo. Y de esto vamos a hablar en breve. Y vea usted, luego, la semana pasada, yo le hice énfasis en la descripción que sigue a continuación y dice, vea usted, y en él confiaré. Pero lo correcto no es esta traducción, sino dice, y yo le esperaré de vuelta. En el hebreo es beyaiki, beitile, lo. Esto quiere decir, y yo lo esperaré de vuelta. Así que Isaías dice, esperaré a Jehová que venga. Él vendrá, atará el testimonio y sellará la ley entre los discípulos. Y Dios mismo contesta, y yo lo esperaré de vuelta. Y así lo ejemplificamos la semana pasada. ¿Se recuerda usted cuando hablamos del corbán o el cuerpo del sacrificio? Efectivamente, dentro del entendimiento hebreo, se dice que cuando era el sacrificio de la mañana y de la tarde, 3 letras del nombre santo de Dios descendían al lugar mismo del cuerpo del sacrificio que estaba siendo consumido, y por supuesto Jesucristo dijo luego consumado. Y es así como entendemos que las 3 primeras letras del nombre santísimo descendían en este holocausto. Y era con el humo, al finalizar el holocausto, cuando había sido consumado el sacrificio, que las 3 letras subían de nuevo de regreso a tomar su lugar al trono de Dios. Así que quedaba solamente una letra allá arriba esperando. Este es el Abba. Es el Dios invisible, es la fuente de todas las cosas. Vea usted cómo todo hace lógica y nos explica de una manera pedagógica hermosa. Y es así como es precisamente estas 3 primeras letras que forman el nombre de Yehoshua, es decir, de Jesucristo. Yehoshua tiene, además de las 3 primeras letras del nombre de Dios, 2 letras más. Una de ellas es la Shin y luego la Ayin. La Shin está representada por los dientes que trituran. Asimismo, el corbán o el cuerpo del sacrificio, Jesucristo mismo, fue triturado a causa de nuestras transgresiones, dice Isaías. Y nosotros fuimos testigos, dice la primera carta de Juan. Esto es lo concerniente al verbo de Dios, lo que nosotros pudimos tocar, ver, escuchamos. Esta es la letra Ayin, la letra de lo que es revelado a los ojos, de lo que es visto, del testimonio. Así que entonces podemos entender este texto de Isaías, texto hermoso, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro y de la casa de Jacob, y Dios contesta, y yo lo esperaré de vuelta. Así que aquí, inmediatamente después, cuando ha explicado este sacrificio salvífico de Jesucristo, vemos que en el verso 18 nos habla, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagio en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y si usted regresa conmigo entonces, precisamente al texto de Hebreos, encontraremos este mismo pasaje. Véngase conmigo, por favor, al capítulo 2 de la carta a los Hebreos, verso 12, y tomaremos en cuenta lo relacionado entonces al Salmo 22. Y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, es decir, tu fama, por lo que tú eres conocido, porque tú eres Dios.
porque tú eres el cuerpo del sacrificio y además eres el sumo sacerdote. En medio de la congregación te alabaré, es decir, exaltaré todas tus obras, hablaré acerca de tus prodigios y de tus maravillas, hablaré acerca de tus victorias, hablaré acerca del sacrificio del Corbán. Y el verso que sigue dice, el verso 13, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que vemos claramente cómo, de manera magistral, el autor a la carta a los hebreos nos da una explicación de por qué el mismo Corbán del sacrificio, el sumo sacerdote, Jesucristo mismo, se hace hijos para sí y de qué manera. Y por supuesto, la alabanza en medio de la asamblea. Y usted y yo vimos la sombra que está descrita en Éxodo 24. ¿Y cuál es esa verdadera asamblea, esa verdadera congregación que fue anunciada desde ese entonces y que, claro, solamente fue comprada y rescatada por medio de la sangre del Cordero, de Jesucristo mismo? Verso 14. Y ahora sí, este es un verso que es vital de entender y que muchas veces ha sido muy mal interpretado porque al español tiene una serie de dificultades que conviene irnos, por supuesto, al griego y luego al quehacer de la teología hebrea para dar una respuesta adecuada. Y dice así, verso 14, capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y debemos entender, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, esto se llama humanidad. Ahora regresemos al principio. Y recordará usted, y no voy a ir para allá, pero precisamente en el texto de Génesis capítulo 1, verso 26, cuando Dios habla de la forma en la que hizo al hombre, habló del Selem y del Demut. Y esto es imagen y semejanza. Y no lo tocaré porque en otras oportunidades hemos platicado de ello con más tiempo. Bendiciones, Candelaria Boto y soy Liz Santos, bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotras, muchas gracias. Y pues bien, entonces sabemos que Adán era un ser lumínico, esta era la naturaleza, este era el cuerpo que Dios le había dado. Podemos calificarlo como un ser celestial. Efectivamente, estaba envuelto, estaba vestido de la misma luz de Dios. Es por esto que las escrituras hablan tanto acerca del sol y la luna y cómo la luna refleja la luz del sol. De tal manera era Adán con respecto a la luz de Dios. Pero usted sabe lo que sucedió en Edén, y es que efectivamente el hombre pecó. Y fue pecando y en ese momento se dio cuenta que estaba desnudo porque la serpiente, dice el texto hebreo, era el único animal que estaba desnudo. Quiere decir que no contaba con esta gloria de Dios, porque recordará usted que hemos platicado que precisamente Satanás fue arrojado del mismo trono de Dios a este mundo de tinieblas. Este mundo le fue dado para que él gobernase. Así que en los términos técnicos de la teología hebrea, se dice que la serpiente era el animal, el único animal que estaba desnudo sobre la tierra. Pero cuando el hombre pecó, compartió entonces esta naturaleza. Aquel resplandor hermoso de la presencia de Dios se apagó. Y el hombre quedó tohu babohu, es decir, desconectado y vacío, en tinieblas, en desorden, en caos. Y tohu efe, es decir, valiendo cero, siendo nada. Y esta es la condición caída. Y usted sabe, si nos vamos a leer la carta a los Romanos, por cuestión de tiempo no lo hago, pero por favor vaya usted al capítulo 8 y usted verá que dice efectivamente que Dios, por misericordia, sometió toda la creación a vanidad, porque el hombre ya no tenía un lugar donde vivir. Y esto es importante de entender. Dios, por misericordia, sujetó todo a vanidad. Pero ¿sabe qué? No lo dejó sin esperanza. Así que vamos a leerlo mejor. Quiero leérselo
porque es importante, muy importante. Estamos en Romanos 8 y véngase conmigo al verso 20 y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Vea usted, Dios mismo sujetó a la creación en esperanza, porque Dios ama todo cuanto creó. Bienvenido, Vicente, un abrazo para ti. Gracias por estar pendiente de nuestra transmisión. Y dice el verso 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que es imperante entender qué quiere decir pecado. Vea usted que pecado no solamente en el término correcto quiere decir transgresión o quiere decir el no cumplimiento de la ley. El término pecado, viéndolo desde el punto de vista bíblico, va un paso más allá. Y es que esta misma naturaleza nuestra sufrió una alteración genética, sufrió una alteración. Ya no es aquel ser de luz, aquel ser lumínico, sino ahora tiene una naturaleza caída, desconectada de Dios, de tal manera que podríamos compararlo con una lámpara. Cuando usted la conecta y da luz, esa luz es producto de esa energía que transcurre, que pasa por el cable hasta llegar a la bombilla. De la misma manera, Dios alimentaba al hombre para que éste alumbrara con la luz de Dios. Pero cuando quedó desconectado, Tohu Babohu, quedó en una situación de caos y ya no es compatible con Dios. Y esto es pecado. Esta situación tamé es la palabra hebrea para describir esta situación en la cual el hombre ya no puede acercarse a Dios por su propia naturaleza. Esta es la naturaleza pecaminosa. Esto es lo que se llama humanidad. Esto es lo que la Biblia reconoce como carne y sangre. Así, esto es importantísimo entenderlo, porque la naturaleza del hombre previo a esto no era tamé, era al contrario, era una naturaleza apta para estar en comunión con Dios, conectado con Dios. Y esto es fundamental para entender toda la historia de salvación, porque Jesucristo mismo, dice la carta a los Hebreos, vino por nosotros y fue Él el corbán del sacrificio y el sumo sacerdote para limpiarnos de mala conciencia, es decir, para convertirnos en tajor. ¿Se recuerda usted? La palabra para inhabilidad es tamé. La palabra para habilidad, para estar en conexión con Dios es tajor. Así que solamente a través del sacrificio salvífico de Jesucristo, nosotros ahora podemos ser tajor. Y se lo demuestro en el verso 3 del primer capítulo de Hebreos. Y dice, el cual, hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Él es el Abba, habiendo efectuado, vea usted, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, es decir, el cielo. Así que, gracias a Él, nosotros ahora somos hechos tajor. Pero sucede algo, y es que nuestro cuerpo todavía no es tajor. Todavía vive en este mundo que está plagado de muerte, de enfermedad, de injusticias, de dolor, de llanto, de angustia. Y todavía no vemos que la posesión adquirida brille de tal manera. Y esto es importantísimo, como le digo, irlo entendiendo. Porque entonces, cuando el hombre pecó y todo fue sujeto a vanidad, entonces dio inicio precisamente a la fundación del mundo. Es importante entender la diferenciación de términos. Una cosa es la creación de Dios y otra es la fundación del mundo. En cuanto a la fundación del mundo, podemos decir que es esta forma caída del ser humano y de toda la creación que espera aún la redención del Hijo de Dios. Y por esta razón vamos a volver entonces a leer el verso 14 para ir comprendiendo cuáles son los términos correctos y los equivocados
porque en el español hay una zancadilla por ahí que no conviene entenderla tal y como la podemos leer en su literalidad. Y dice verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, es decir, de humanidad, de esta naturaleza caída, él también participó de lo mismo. Y aquí debemos de saltar, bip, 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 deben de hacer nuestros sentidos, porque Jesús no participó de la naturaleza caída, porque entonces él no podría ser el pariente redentor, él no podría ser el corbán del sacrificio, porque era necesario que el cordero fuese perfecto. Y es que recordará usted que Jesús es Dios y es perfecto. Así que él, por supuesto, no pudo compartir esta naturaleza caída. ¿Pero a qué se refiere este texto? Y bien, si usted y yo nos vamos entonces a un arma que es muy útil en el ejercicio de la exégesis bíblica, déjeme contarle, creo que no se lo voy a poder mostrar. Ahí está. Vamos a ver. Espero que no lo va a poder ver. Bueno, esta es la Biblia interlineal. Usted puede acceder a ella en Google y poner el texto, y yo lo exhorto a que lo haga y que por favor se dé cuenta si lo que yo le estoy diciendo son palabras de verdad. Tal y como lo hicieron los de Berea con Pablo, por favor escanee usted mis palabras y dése cuenta si lo que yo le estoy diciendo es verdaderamente la palabra de Dios. Y usted verá que entonces el término que se utiliza ahí no nos habla de que compartió esta situación caída del hombre. Por supuesto que no. Está hablando de que compartió el juicio que cayó sobre el hombre y sobre todo lo creado a causa del pecado para rescatarnos, que es muy distinto. Y yo se lo voy a demostrar ahorita. Jesús, por supuesto, tomó forma de hombre, pero no en cuanto a la situación pecaminosa de carne y sangre. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. Véngase conmigo, por favor, al texto de Filipenses capítulo 2. Y aquí está la clave. Vamos a ver. Filipenses capítulo 2, verso 6. Y dice de la siguiente manera, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, estamos hablando de la forma, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Estamos hablando de la forma, sino que se despojó a sí mismo de esa forma y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta es la palabra importante, semejanza, hecho semejante. Y yo le voy a leer algunas palabras que son homónimos a semejante. Y dice parecido, similar, afín, equiparable. Así que es importante entender que si bien Jesús tomó forma de hombre, Jesús es Dios y siempre será Dios. Y aunque tomó forma de siervo, lo hizo con un propósito para poder ser, tal y como nos lo cuenta el libro de Ruth, el pariente redentor, que es una historia hermosa de cómo él tomó nuestro lugar. Y es que era necesario que él tomase esta forma para ser precisamente el corbán del sacrificio, el cuerpo del sacrificio, que está descrito precisamente en el texto que le leí hace un momento de Hebreos 1, verso 3. Pero vea usted que Filipenses, de constante en los versos que hemos leído, hace énfasis en la forma. Porque Jesús, tal y como lo describe Hebreos, Jesús sigue siendo Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pues véngase ahora entonces al texto de Colosenses. Venga conmigo. Y dice de la siguiente manera.
Colosenses 1, 15, y con esto casi vamos terminando ya nuestro tiempo del día de hoy. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Ve que es exactamente lo mismo que dice Hebreos capítulo 1, versos 2 y 3. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó, alaba al Padre su misma palabra. Este es el Padre. Que en Él habitase toda la plenitud. Y en otro texto dice toda la plenitud de la deidad. Así que toda la plenitud de la deidad tomó forma de hombre, pero sigue siendo Dios. Solamente tomó forma. Y esto es importantísimo. Terminemos entonces de leer, por favor, el texto de Filipenses. Y dice de la siguiente manera. Y estando en esta condición, vea usted que es una condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, regresando en estos últimos 3 minutitos que nos quedan de programa, vamos a ver el texto de Hebreos. Estoy en Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron, le voy a hacer yo una aclaración de esta naturaleza pecaminosa, Él también participó de que le fuese echado todo el juicio que estaba pendiente para el hombre. Todo el juicio que precisamente aquí la sabiduría de su palabra había expresado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, es decir, muerte, muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Así que ese era el juicio que la humanidad tenía pendiente con Dios. Pero Él tomó forma de siervo, como de hombre, semejante al hombre, para venir a ser el corbán del sacrificio, para que cayese sobre sí el juicio pendiente de la humanidad. Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y nos vamos a quedar el día de hoy hasta acá y espero haber podido transmitirle a usted las ideas tan importantes de la doctrina sana de la palabra de Dios. Jesús es Dios. Y si usted oye alguna otra cosa fuera de esto, es anatema. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que oímos, con lo que vemos. Es importante entender las escrituras desde su contexto real y poder entonces alimentarnos de esta savia, ya no ser más tohu efe, no ser más tohu babohu, sino ser tajor, es decir, tener esta condición, esta nueva condición que nos ha dado el sacrificio salvífico de Jesús en la cruz. La semana entrante estaremos platicando acerca de los siguientes versos que seguramente serán sorprendentes. Y por favor, no se pierdan el día de mañana, nuevo horario, 4 de la tarde, nuestro estudio de Apocalipsis, día jueves, el estudio que nos comparte el ingeniero y pastor Alfonso Ledesma, pero esta semana tenemos semana de talleres, así que el día de mañana nos estará impartiendo un estudio precioso acerca de la mayordomía. El pastor Miguel Ángel Casimiro. Y la próxima semana tendremos un conversatorio, los dos pastores, el pastor Casimiro, el pastor Ledesma y su servidora, y estaremos en Zoom participando con ustedes, respondiendo las preguntas que ustedes quieran plantearnos. Así que por favor estén pendientes de nuestra calendarización. Y déjenme contarle que a partir del mes entrante, si el Señor así lo permite, empezaremos con 2 programas nuevos. El día viernes estaremos hablando en video, estaremos platicando acerca de las gotitas de miel, ya no serán más escritas, sino que estaremos
con alguna interacción al respecto de estos temas. Y los días domingos, el pastor Ledesma estará dando las predis del domingo. Así que esperamos que se sumen a todos estos esfuerzos por llevarles a ustedes la palabra de Dios y que nos ayuden por favor a compartir. Si estos estudios son de bendición para ustedes, por favor compártanlo en sus redes sociales. Ayúdennos a calentar corazones, a llevar la palabra de Dios, a endulzar los corazones y sobre todo, ayúdennos a transmitir la sana doctrina. Así que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Un saludo especial, Saúl Hernández, Pastor Oscar Hernández hasta Miami, Evelyn Schwartz, muchas gracias y felicitaciones por esa entrevista. Sandrita Cordón, un abrazo fuerte para ti y a todos ustedes que nos verán luego en diferido. Que el Señor les bendiga grandemente. Los esperamos en todas nuestras actividades. Nos seguimos viendo. Feliz día.